Luego que nosotros desarrollamos, ¿verdad?, todo este sistema y empezamos a definir los estilos de diagramación, qué tipografías vamos a tener para los titulares, para los párrafos, para el black quotes, por ejemplo, etcétera, etcétera, debemos traducir esto a un orden que va a ser el que nosotros vamos a ocupar definitivamente en nuestro desarrollo web. Recordemos que el mockup finalmente que nosotros vamos a producir debe copiarse o debe clonarse en un desarrollo web posteriormente. Por lo tanto, lo que nosotros definamos en esta parte debe servir de guía para el desarrollador para luego traspasar esto justamente al HTML. Y eso se logra de la siguiente manera, fíjense. Vamos a agrandar un poquito la hoja acá. Y nosotros vamos a empezar a normar cuáles van a ser los estilos de párrafo según las etiquetas. Por ejemplo, voy a copiar esto acá simplemente y vamos a poner H2. ¿Alguien sabe por qué estoy comenzando por el H2? ¿Ah? ¿Por qué? Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso es el H2. Porque justamente el H1 generalmente... ¿qué evento sería el...? Exacto. ¿Ya? Entonces, el H2 va a tener esta tipografía. ¿Ok? Esa tipografía yo debo ser capaz de definir primero cuál es su familia. Esa tipografía no es esa. Es la Merriweather. Y luego, a continuación, yo puedo definir algunas otras características básicas para que quien haga el desarrollo luego la pueda reproducir tal cual. Como por ejemplo, esa tipografía es, primero que todo, en un estilo regular. ¿Ok? Luego, el tamaño tipográfico es súper necesario definirlo. Esto está a 44 puntos. ¿Ok? Vamos a definir también cuál es el código de color de esa tipografía. El código de color es ese. ¿Ok? Entonces, todos los elementos que tengan H2 dentro del sitio van a partir con esta configuración. Por lo tanto, cada vez que yo escriba un elemento el cual esté asignado a una etiqueta H2, va a tener esta configuración preliminar. Luego, después yo con los estilos puedo introducir variaciones dependiendo, ¿verdad?, del uso en el contexto concreto de esa etiqueta. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Supongamos, vamos a buscar acá, una imagen. ¿Ok? Vamos a copiar esta imagen. Vamos a ver si la pega. Aquí está. Nosotros podemos definir, ya, a continuación, cuál va a ser la variación de esa tipografía si, por ejemplo, cae encima de una foto. Como eso. Vamos a enviar. Obviamente ya esa tipografía no se puede mantener con el mismo color. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es definir hacia dónde cambiamos. ¿Ya? Esa tipografía, por ejemplo, debiera ser de partida blanca. ¿Ya?
debía ser repartida blanca, eso también nosotros lo vamos a cambiar para que se lea. Ese código de color sería el S. ¿Ok? Y eso debiera ser, ¿verdad?, la variación de esa tipografía, independiente que nosotros podamos aplicar incluso a la fotografía algún otro elemento que nos permita asegurar la legibilidad del texto que nosotros vamos a poner dentro, ¿ya? O sobre, mejor dicho. Vamos a aplicar eso ahí. Vamos a ver aquí en ventana, transparencia. Trabajar con la opacidad. Y luego estos dos elementos los vamos a enviar hacia atrás. ¿Ok? Entonces, los H2, en el caso de que caigan sobre fondo blanco, debieran tener ese comportamiento. En el caso de que caigan sobre fondos de otro color, más oscuros, o fotos, derechamente van a simplemente cambiar su color. ¿Ok? Luego, ¿ok? Vamos a tener nuestro H3 en este caso, que serían estas muestras tipográficas. Entonces, vamos a definir cómo esto se tiene que ver, que va a ser de esa manera. El H3, ¿verdad?, tiene esa diferencia. Esta tipografía tiene 18 puntos. 18 puntos. Y el color es ese. Entonces, esta información nos sirve para construir posteriormente la hoja de estilos de nuestro desarrollo web. De esa manera se va uniendo este proceso. Por lo tanto, de esa manera, nosotros cada vez que construyamos un H3, ya inmediatamente se le va a asignar esta configuración y no vamos a tener que estar haciéndolo uno por uno. ¿Ok? Luego... Se puede bajar el texto de una forma y solamente con estas indicaciones que está diseñando o quienes diseñamos deberíamos entender. ¿Así sería? Sí, claro. Claro, porque aquí está el nombre de la tipografía, el estilo, el tamaño y el color. Con esas indicaciones ya debiéramos entender, a menos que nosotros hayamos modificado, como lo hice por ejemplo en el título, hayamos modificado algunas otras indicaciones de la tipografía. En este caso, esta tipografía, yo lo más probable, déjame ver si eso es así. Claro, yo debiera especificar más encima acá de que tiene un interletraje y cuál es el valor de ese interletraje. En este caso, aquí es de menos 19. ¿Ok? Y eso es aplicable solo a ese tamaño. ¿Tenía interlineado también? Sí, tenía un interlíneo. Que lo vamos a ver inmediatamente, era de 50. ¿Ok? Si lo otro no tiene, debiéramos considerar inmediatamente de que tiene el interlineado y el interletraje que trae automáticamente configurado la familia tipográfica. ¿El interletraje es 19 solo o 19 puntos también? Lo que pasa es que después hay que hacer una relación con la unidad de medida que nosotros utilicemos en el desarrollo en el CSS, que pueden ser píxeles, pueden ser puntos o pueden ser EMs. ¿Ya?
pues hay que hacer una relación ahí de cómo transformamos justamente lo que nosotros estamos definiendo acá en este tipo de software con lo que nosotros podemos desarrollar luego en el CSS, ¿ya? Porque hay unidades de medidas que son ligeramente distintas. Ahora, tenemos otro elemento importante que es nuestra etiqueta P, ¿ya? La etiqueta de párrafo. Y esa etiqueta de párrafo también nosotros debiéramos especificarla. Ya no es la Meriwether, sino que es la Myriad Pro. Okay. Es la Myriad Pro regular a 12 puntos. Esos son los párrafos de nuestro. Y finalmente tenemos, ¿verdad?, nuestro black quotes, que justamente se llaman así. Nuestros black quotes que están definidos de la siguiente manera. Los black quotes tienen Myriad Pro Italic A14. Entonces la vamos a copiar de acá. Italic a 14 puntos, y esta tiene una variación que tiene que ver con el párrafo y un sangrado izquierdo de 15 puntos. Okay, y eso ya luego lo construye el desarrollador solamente con CSS, ese cuadro que envuelve esa definición de la tipografía. Y en base, supongamos de que este párrafo resume todo lo que yo voy a utilizar tipográficamente dentro de mi prototipo y mi desarrollo. Estas serían las indicaciones, ¿ya?, para que el desarrollador pudiera configurar el CSS y que entonces todo lo que se escriba quede ya preformateado como nosotros lo definimos en nuestra diagramación de prototipo visual. ¿Ok? Y como les decía al inicio, luego estas mismas tipografías son las que nosotros podemos utilizar efectivamente en nuestro desarrollo, exactamente las mismas familias tipográficas, simplemente las enlazamos, ¿verdad? Pero eso ya es parte justamente de HTML y CSS que no vamos a ver acá. Entonces, básicamente las consideraciones para lograr un resultado más o menos parecido, ¿verdad?, son, primero que todo, leer la información o tener conciencia de cuál es el tipo de información que nosotros vamos a diagramar o vamos a trabajar, entender cómo funciona esa información, porque si nosotros nos ponemos a diseñar, puede que digamos, ¿sabes qué? Mira, yo voy a hacer voy a proponer una diagramación o voy a proponer un formato de texto de esta forma. Pero supongamos de que la información que yo tengo del sitio no tiene una bajada, no tiene subtítulos y mucho menos tiene black quotes. Entonces voy a tener que buscar otras alternativas que se adapten concretamente a la información que yo voy a manejar en el sitio. ¿Ya? Para llegar a una diagramación así, primero yo tengo que tener conciencia de qué es lo que voy a diagramar. Tengo que leer y tengo que entender lo que voy a diagramar. Si no, estoy inventando una cuestión que lo más probable es que no pueda utilizar porque las características de la información no me lo van a permitir. ¿Ok? Díganme. Pero igual se me perdió una parte. Cuando uno, en este caso, da
obviamente se va a entender que es ese rectángulo Ujú. con un fondo. Sí, sí. Sí, técnicamente esa es la nomenclatura que se usa. El black quotes funciona de esa manera. Obviamente indicando también los colores y todo. Sí. Una pasada para esa parte. Sí, sí, luego tiene la indicación de la paleta de color y todo eso.